grabando, igual luego me avisas cuando está Ya, grabando. ya está grabando. Ya está grabando. Ya. Buenas tardes, amiguitas de Sahara. Hoy hemos venido a entrevistarla como trabaja en matemática. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo se determina la normalidad en una persona? Bueno, en principio decir que soy psicóloga, ¿no? Por eso tu pregunta. La normalidad tiene varias posibilidades de ser respondida, pero vamos a usar un criterio más matemático, ¿no? La normalidad estaría establecido por el grupo grande de personas, ¿no? Dentro de la estadística nosotros tenemos lo que es dentro de determinada característica, constructo psicológico, vamos a decir la inteligencia. Que la inteligencia en la población normal tendría que tener una distribución que en estadística se llama la campana de Gauss, que quiere decir que el grueso de la población se presenta un índice intelectual promedio y hay grupos sobresalientes hacia un lado de ese centro que tienen un nivel intelectual mucho más alto y hay otro grupo, una colita, que también tiene un nivel intelectual que es más bajo, ¿no? Entonces, lo normal está dentro de ese grupo grande de personas. El promedio de las personas suele dar este grupo, este puntaje. Entonces, cuando tú estás mirando la normalidad o anormalidad de una persona, estás mirando si en relación a ese constructo psicológico, esa persona puntúa de manera similar a lo que hace la mayor parte de personas de su grupo de edad, cultural, etc. Claro. Ya, entonces sigamos con el siguiente pregunta. ¿Cómo calcula usted la cantidad de horas de evaluación que deberá llevar un paciente? Bueno, eso depende del tipo de evaluación que se solicite, ¿no? Cada evaluación corresponde a un determinado motivo de consulta. Si, por ejemplo, la evaluación corresponde a una evaluación de personalidad, las pruebas que se suelen tomar pueden durar entre, digamos, unas 4 o 5 reuniones, ¿no? En el caso de una evaluación de orientación vocacional, en la medida en que estás evaluando personalidad, habilidades intelectuales, intereses, ya son más áreas de evaluación y por lo tanto el número de sesiones también se incrementa. Si antes para personalidad necesitaba 3 o 4, más lo de inteligencia que suele durar 2, más la de intereses, ya tienes una evaluación que puede durar, dependiendo también de la persona, porque la persona puede contestar más rápidamente algunas de estas pruebas o puede tomarse su tiempo, pero esta de orientación vocacional dura más, por ejemplo, que la de personalidad, ¿no? Ya. Entonces, ¿considera usted que las matemáticas es una parte importante dentro de esta carrera? Sí, es fundamental. De hecho, estadística es un curso que antes era requisito de psicología, creo que lo sigue siendo, pero cuando uno ingresa a psicología tienes estadística 1, estadística 2, estadística para sociales. Y dentro de la estadística, evidentemente, las matemáticas es el fundamento, ¿no? La matemática es fundamental porque cuando tú estás estudiando al ser humano no lo estás estudiando de una manera esotérica, sino de una manera científica. Y para que tus conclusiones respecto de alguien sean científicos, dentro del método científico que la psicología sigue, utiliza lo que yo había mencionado al comienzo, ¿no? Se establecen una serie de constructos, esos constructos se operacionalizan, en algunos casos se reducen a números y esos números nos sirven para hacer comparaciones de la persona con su grupo y eso se logra a través de la estadística. Muy bien. ¿De qué patrones siguió usted para dar un diagnóstico? Patrones, bueno, digamos, la psicología como ciencia genera una serie de cuadros clínicos o teorías que te van a indicar determinadas características que son propias o características de algún cuadro clínico o de algún tipo de personalidad, ¿no? Eso está establecido y cuando tú quieres hacer un diagnóstico, lo que estás mirando es si esta persona en específico o particular tiene las características establecidas ya en este patrón previo. Claro. Partiendo más allá de lo que vemos en las matemáticas, me encantaría saber qué fue lo que la llevó a estudiar psicología. A mí me encanta el ser humano, me da curiosidad.
Creo que soy una persona muy curiosa y lo que más curiosidad me provoca es la mente del ser humano. Cómo piensa, cómo siente, cómo se conduce, por qué la motivación, por qué hace esto y no aquello, y cómo diferentes situaciones, a veces adversas, logra reincorporar y recomponer sus fortalezas para salir adelante. Me interesa la fortaleza, la fuerza del ser humano. Actualmente usted está desarrollando la carrera de psicología clínica, si no me equivoco. Yo soy psicóloga clínica. Carrera clínica. Ya. Muchas gracias por la entrevista. Okay. Fue un gusto.